Planeta Reddit, la historia de hoy es... Adopté a la bebé abandonada de mi cuñada, y 5 años después me abofeteó por no devolvérsela. Hoy tiene orden de restricción. Soy una mujer de 32 años que durante los últimos 5 años ha estado criando a una niña llamada Abby. Ella es la hija de mi cuñada Riley, quien tiene 25 años, y la hemos estado criando junto con nuestros propios hijos como si fuera nuestra. Ahora Riley ha regresado de repente queriendo recuperar la custodia de Abby, para completar su familia. Para que quede claro, ella fue quien decidió dejar a su bebé al principio, y ahora que me niego a entregársela, está causando un gran problema. La situación se ha vuelto tan complicada que he empezado a cuestionarme. Todo comenzó hace 5 años cuando Riley quedó embarazada de su novio de ese momento. No tenían una relación formal. Ella decidió tener al bebé, pero él optó por irse. Mi esposo y yo no éramos muy cercanos a Riley, así que no estuvimos involucrados durante el embarazo. Aproximadamente 2 semanas después del nacimiento, mi suegra llegó a nuestra casa pidiéndonos que cuidáramos al bebé por un tiempo. Me explicó que Riley quería volver a la universidad, ya que tenía 20 años en ese momento, y había tenido que dejar sus estudios por un año debido al embarazo. Nos dijeron que estaban buscando apartamentos cerca de su universidad, y que volverían en unos días. Necesitaban que nosotros cuidáramos al bebé porque no tenían a nadie más en quien confiar. Mi esposo y yo adoramos a los niños y ya teníamos nuestro propio hijo. Aceptamos pensando que solo serían unos días, pero desaparecieron completamente durante casi 2 meses. Intentamos contactarlos de todas las formas posibles, llamadas, mensajes, incluso a través de otras personas, pero fue imposible encontrarlos. Cuando mi suegra finalmente apareció, me informó que Riley había decidido renunciar a su bebé y esperaba que yo me encargara de criarla. Al parecer, Riley había dejado el país, y eso es en lo que habían estado ocupados los últimos 2 meses, haciendo arreglos porque ella quería vivir una vida sin ataduras. Según ella, ser madre ya no encajaba con sus planes y se había dado cuenta demasiado tarde. Mi esposo y yo quedamos completamente sorprendidos e indignados porque en ese momento no teníamos planes de tener un segundo hijo. Ya teníamos un pequeño de 2 años, no estábamos preparados para criar a otro niño y toda la situación nos pareció muy poco ética. Mi suegra mencionó que ella misma habría adoptado a su nieta, pero como había perdido a su esposo unos años antes, no creía que fuera lo más sensato debido a su edad y los gastos que implicaría. Eran claramente excusas, y mi esposo decidió cortar la relación con ella en ese momento. Sin embargo, después de reflexionarlo, decidimos quedarnos con nuestra sobrina y criarla como nuestra propia hija. Naturalmente, tampoco mantuvimos contacto con Riley y, dado que básicamente había abandonado a su hija, consultamos con un abogado sobre cómo proceder para adoptar legalmente a Abby. El proceso tomó más de 1 año y requirió mucho papeleo, pero finalmente pudimos adoptar legalmente a Abby después de que los derechos parentales de Riley fueran terminados por abandono, y desde entonces, ha sido parte de nuestra familia sin más complicaciones. Después mi esposo y yo tuvimos otra hija hace 2 años, y nuestra familia estaba completa. Hemos estado criando a nuestros 3 hijos juntos, y aunque hemos tenido que ser muy cuidadosos con nuestras finanzas, ha valido completamente la pena. Y a pesar de todo esto, Riley cree que tiene el derecho de pedirnos que le devolvamos a su bebé ahora. Hace aproximadamente 2 semanas, se presentó en nuestra puerta con su nuevo prometido, diciendo que planeaba casarse y, como no quería pasar por otro embarazo, simplemente quería recuperar a Abby, como si fuera un objeto prestado y no una niña real. Le pedí que esperara un momento, fui por los documentos de adopción y se los mostré antes de cerrar la puerta. Después de eso, continuó gritando desde afuera, pero yo ya había hecho lo que había estado esperando hacer durante años. Afortunadamente, cuando esto sucedió, mi esposo estaba fuera con los niños, así que no tuvieron que presenciar nada de esto. Después de cerrar la puerta mientras ella seguía gritando, le advertí que llamaría a la policía si no se iba, y finalmente se marchó. Pensé que sería el final porque obviamente yo había adoptado legalmente a Abby, así que ella realmente no podía hacer nada al respecto, pero ha estado presentándose como la víctima y tratando de hacernos quedar a mi esposo y a mí como los villanos, y de alguna manera la familia está creyendo su versión. Ese día, cuando mi esposo regresó a casa con los niños, le conté todo lo ocurrido y decidimos juntos que no permitiríamos que esto nos afectara. Pero las cosas han cambiado porque literalmente cada miembro de su familia nos está diciendo que lo que estamos haciendo está mal, y que no tenemos derecho a mantener separadas a una madre y su hija solo porque estamos encariñados con Abby. No sé cómo explicarles que no es solo un apego a Abby por haberla criado durante 5 años. Siento por ella lo mismo que siento por mis otros hijos porque soy su madre independientemente de la conexión biológica, y mi esposo siente lo mismo. Hemos estado haciendo todo lo posible por defendernos,
pero no ayuda que incluso mi suegra, quien fue la que nos dejó a Abby hace años, y nos explicó la situación, ahora no esté de nuestro lado y verdaderamente crea que deberíamos devolver a Abby a su madre. Aunque su actitud podemos entenderla porque está siendo rencorosa, ya que durante los últimos 5 años no hemos mantenido contacto con ella desde que la alejamos de nuestras vidas por haber sido tan poco transparente con toda la situación, que fue bastante poco ética. Su comportamiento al menos tiene una explicación por el rencor y la venganza, pero con el resto de la familia de mi esposo, no sé cómo explicarlo. Los mensajes han estado llegando desde la semana pasada después de que Riley publicara en Facebook sobre el incidente. En su publicación decía que había cometido un error hace 5 años al abandonar a su hija, pero ahora que quiere corregir ese error, no se lo permitimos y la mantenemos alejada de su propia hija. El tono de la publicación era muy emotivo, y de alguna manera logró convencer a la gente de que ella era la víctima, y desde entonces, la familia de mi esposo no ha dejado pasar un solo día sin llamarnos de todo, diciéndonos que lo que estamos haciendo es cruel y que estamos arruinando la vida de Abby. La situación ha llegado a tal punto que realmente estamos dudando de nosotros mismos, y siento que estoy perdiendo la razón. Sé que legalmente ella no puede hacer nada, lo cual probablemente es la razón por la que nos está atacando de esta manera. En fin, ¿qué opinan sobre esto? ¿Soy la mala por negarme a devolver a mi sobrina a mi cuñada después de criarla durante 5 años? Edición. Aquí está la publicación de Facebook de la que hablaba. Hola a todos, soy Riley y quiero compartir algo muy importante hoy. Se trata de mi hija. Sé que probablemente muchos de ustedes ni siquiera saben que tengo una hija, y en parte es mi culpa. Dejé a mi hija aquí cuando me alejé de mi vida anterior hace 5 años. Quería liberarme de todas las expectativas que todos tenían de mí. Quería comenzar una nueva vida, y hasta cierto punto lo he logrado. He encontrado un hombre maravilloso. Jacob me ama como nadie más lo ha hecho y pronto será mi esposo. Cuando le conté sobre mi hija, estaba dispuesto a aceptarla también porque eso completaría nuestra familia. Así que me acerqué a mi cuñada Michelle, quien ha estado criando a mi hija durante los últimos 5 años. Desafortunadamente, ella ha aprovechado esta situación para reclamar a mi hija como suya, y se niega a dejarme recuperarla. Estoy indefensa porque ella ha transferido la custodia de mi hija a su nombre, y no creo que pueda hacer nada legalmente. Así que necesito toda la ayuda y apoyo que pueda obtener de todos ustedes para traer a mi bebé de vuelta a casa. Sé que fue mi error confiar en ella inicialmente, pero honestamente nunca esperé que algo así sucediera. Pensé que ella solo iba a cuidar a mi bebé mientras yo estaba ausente, y que cuando estuviera lista, podría ser madre de mi hija nuevamente. Pero esa oportunidad me ha sido arrebatada y ni siquiera puedo comenzar a explicar cuánto duele. Por favor, apóyenme en esto, no tienen idea de cuánto significará para mí. Muchas gracias. Por favor, ayuden a que mi bebé vuelva a casa. Actualización 1. Gracias a todos los que respondieron a mi publicación. Me estaba volviendo loca pensando demasiado en esta situación. Después de leer los comentarios, me di cuenta de que era una locura preocuparme por lo que dice esta gente. Claramente hay algo mal con la familia de mi esposo, y fue tonto de nuestra parte preocuparnos por sus opiniones. No importa lo que digan porque no tienen base legal para sus argumentos. Los hechos son simples, mi cuñada abandonó a su bebé y por eso adoptamos a Abby. Si ella hubiera estado presente en la vida de Abby, los tribunales probablemente ni siquiera habrían permitido la adopción. Ha sido muy manipuladora y astuta con sus palabras, por eso tantos familiares la están apoyando. Pero no importa cuánto intente torcer la verdad a su favor, nosotros conocemos los hechos reales. Al principio estábamos bloqueando a la gente, pero cuando se volvió abrumador y empezamos a dudar de nosotros mismos, paramos por un tiempo. Ahora hemos vuelto a bloquear gente y, para estar seguros, hablamos con nuestro abogado. Si ella intenta crear más drama, la demandaremos por difamación. Por ahora lo dejaremos pasar porque realmente no nos importa lo que piensen estos familiares de mi esposo. Sin embargo, si intenta hacer esto público, tomaremos acciones legales serias contra ella. Es una locura que esto esté pasando y que la gente esté de su lado, pero bueno, cosas más extrañas han pasado. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización, y hace 2 días Riley apareció en nuestra casa otra vez. No sé por qué vino. Mi esposo y mis hijos estaban en casa, así que ni siquiera abrí la puerta. En cuanto vi que era ella, le pedí que se fuera y tenía mi teléfono listo para llamar a la policía si se negaba. Habíamos estado bloqueando a todos los familiares que nos enviaban mensajes apoyando a Riley, y también la bloqueamos a ella en todas partes para que no pudiera contactarnos. No teníamos idea de lo que pasaba con los demás porque, como dicen, la ignorancia es felicidad. Supongo que por eso vino en persona, y cuando le pedí que se fuera, me dijo que solo quería ver a Abby una vez.
Dijo que después de todo, Abby era su hija biológica, y si no podía llevársela, lo mínimo que podía hacer era permitirle ver cómo se veía ahora. Su voz sonaba quebrada, como si estuviera a punto de llorar, pero no iba a caer en eso. Le dije que no le permitiría ni siquiera ver a Abby porque había perdido ese derecho cuando la abandonó por un estilo de vida libre. Además, después de todo lo que había publicado en línea y cómo había puesto a toda su familia en contra nuestra, no tenía derecho ni siquiera a hablarnos. Le di una última advertencia para que se fuera y en su lugar empezó a rogarme, pero no me importó. Le conté a mi esposo lo que pasaba, así que él llevó a los niños a la guardería y yo llamé a la policía. No queríamos que los niños se enteraran de nada de esto, así que él los entretuvo mientras yo me encargaba de la policía, y ella fue escoltada fuera de nuestra propiedad. Se fue tranquilamente sin hacer drama, lo cual fue sospechoso porque no pensé que eso fuera a pasar. Mientras esperábamos a la policía, ella seguía rogándome que le dejara ver a su hija, y prometiendo que se iría, y nunca más me molestaría si solo le permitía ver a Abby una vez. Después de que se fue, mi esposo y yo hablamos y nos dimos cuenta de que no podíamos evitar que se presentara. Podíamos pedir una orden de restricción, pero eso es lo máximo que podíamos hacer y aún así no podíamos garantizar que nunca volvería. Mudarnos no era una opción, especialmente con lo cara que está la renta ahora. Además, mi suegro nos había comprado esta casa y significa mucho para nosotros sentimentalmente, así que no queríamos mudarnos. Supongo que solo tendremos que lidiar con esto. Actualización 3. Recibí muchos comentarios en mi última publicación llamándome insensible por no dejar que Riley viera a Abby. Es fascinante cómo me llaman insensible cuando fue ella quien abandonó a su bebé y se fue a otro país para vivir libremente, y luego regresó después de 5 años, sin ningún contacto ni preocupación por el bienestar de su bebé, y ahora de repente no puede esperar para ser madre otra vez. Sin mencionar su comportamiento desde que regresó, cómo se ha hecho la víctima en redes sociales y ha enviado a sus familiares contra mí. Es difícil sentir lástima por alguien así y realmente no siento ninguna. Además, había pensado en todas las posibilidades antes de negarme. Lo que más me preocupaba era que pudiera decir algo frente a Abby, y entonces tendría que explicarle cosas a una niña de 5 años que no necesita saber en este momento. No hay necesidad de crear todo este drama, y por eso le pedí que se fuera. No creo ser la insensible aquí y quien dejó esos comentarios necesita reconsiderar lo que piensa. Ahora quiero hablar sobre lo que pasó recientemente. Creo que después de escucharme, quien me había estado llamando insensible por no dejar que Riley viera a Abby cambiaría de opinión, porque ella es obviamente inestable. La semana pasada me negué a dejarla ver a Abby y hace unos días decidió tomar el asunto en sus manos y comenzó a acosarnos. Al principio mi esposo y yo no sospechábamos, pero luego notamos que siempre que salíamos había el mismo auto siguiéndonos. No tardamos mucho en darnos cuenta de que era Riley y unos días después decidimos enfrentarla. Nos detuvimos mientras ella conducía detrás, fuimos a su auto y le exigimos que saliera. Cuando lo hizo, la enfrenté en medio de la calle. No me importaba quién nos estuviera mirando. Solo quería que supiera que lo que estaba haciendo estaba mal, y que pediría una orden de restricción contra ella porque era inestable, y obviamente no merecía estar cerca de Abby. Estuvo callada al principio, pero cuando le dije que no merecía estar cerca de Abby, empezó a gritarme y me dijo que se aseguraría de quitarme la custodia de su hija. Me estaba poniendo nerviosa, así que la llamé psicótica y le dije que nos dejara en paz, y entonces me abofeteó tan repentinamente que ni lo vi venir. Después de abofetearme, inmediatamente empezó a disculparse llorando, pero yo ya estaba harta. La violencia física era mi límite y sumado al acoso, el hostigamiento constante y todo lo demás, sabía que tenía que hablar con un abogado. Mi esposo y yo estábamos muy alterados, íbamos al supermercado pero no fuimos. Volvimos a casa y incluso cuando regresábamos a nuestro auto, ella nos siguió hasta allí rogando perdón todo el tiempo. Finalmente, mi esposo tuvo que decirle que si intentaba seguirnos a casa, se aseguraría de que enfrentara graves consecuencias. No nos siguió y cuando llegamos a casa, llamé inmediatamente a mi abogado y le expliqué todo. Nos aseguró que prepararía el papeleo para solicitar una orden de restricción. Para estar seguros, también nos sugirió que denunciáramos a Riley y presentáramos cargos. Así que después de hablar con nuestro abogado, llamamos a la policía y les explicamos todo. Aunque solo fue una bofetada y pensamos que la dejarían ir con una advertencia, cuando les contamos sobre el acoso y todo lo demás, decidieron presentar cargos contra ella. Eso definitivamente nos ayudará cuando pidamos la orden de restricción. No hemos sabido de Riley desde entonces y esperamos que siga así porque después de todo lo ocurrido, realmente no creo que tengamos nada de qué hablar. Nunca lo tuvimos, pero hasta ahora habíamos intentado mantener las cosas civilizadas.
Ella no lo había hecho, pero simplemente no queríamos drama en nuestras vidas, y pensamos que si seguíamos ignorándola, entendería la indirecta y nos dejaría en paz, pero claramente eso no pasó. Es culpa nuestra. Deberíamos haber cortado esto desde el principio en lugar de tratar de ser amables. Nuestros hijos son nuestra primera prioridad y solo esperamos que esto no los afecte. Hasta ahora no lo ha hecho, excepto que constantemente nos preguntan si estamos bien porque supongo que hemos estado más callados de lo normal. Sin embargo, estamos tratando de arreglar eso, y no dejarles saber lo que está pasando porque mantenerlos felices es nuestro principal objetivo ahora. Todo ha sido muy estresante tanto para mi esposo como para mí, pero espero que las cosas mejoren pronto y sí, por favor sigan rezando por lo mejor para nosotros. Actualización 4. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y hace unos días finalmente conseguimos la orden de restricción. Ha sido un gran alivio porque hemos estado muy estresados por todo esto. También le dieron varias horas de servicio comunitario por el acoso y la bofetada. No hemos sabido directamente de ella, pero sé que mi suegra está muy molesta por esto. Una vez más, en lugar de estar molesta con quien debería, está molesta con nosotros. Piensa que es nuestra culpa que me abofetearan ese día, e incluso ha contactado a mis padres para decírselo. Piensa que soy insensible y que si solo hubiera dejado que Riley viera a su hija una vez, nada de esto habría pasado. Llamó a mis padres hace un par de semanas y les dijo que yo soy quien empujó a su hija a actuar así, y que ahora las cosas están yendo muy mal para Riley. No entiendo cómo algo de esto es mi culpa y, aunque lo fuera, ¿no sería mi esposo también culpable? No dijo nada sobre él y realmente no entiendo por qué involucrar a mis padres en esto. No entiendo por qué esa mujer la tiene contra mí o por qué la familia de mi esposo parece odiarme tanto. Nunca he sido otra cosa que amable con ellos, pero supongo que eso no es suficiente para algunas personas. Afortunadamente, solo había hablado con mis padres por teléfono, y no los había molestado en persona, así que pudieron colgar cuando tuvieron suficiente. Solo tuvieron que escucharla unos minutos antes de cortar la llamada y, después de eso, les envió muchos mensajes llamándolos groseros y maleducados, diciendo que finalmente entendía de dónde lo había sacado yo. Es una locura que llegue a tales extremos solo para humillarme sabiendo que no he hecho nada malo. Estoy segura de que no es tan irracional en realidad porque cuando teníamos buena relación en el pasado, parecía una persona bastante razonable. De todos modos, si esto es lo que ella elige hacer, es su decisión. Todo lo que logrará es asegurarse de que su hijo nunca le hable y que no tenga acceso a sus nietos, pero creo que eso difícilmente le importará porque ya ha pasado 5 años sin ellos. Creo que puede pasar 5 más. Eventualmente se dará cuenta de que no está obteniendo nada de Riley, y vendrá arrastrándose de vuelta a nosotros, y entonces hablaremos. Mis padres no parecían preocupados y solo querían informarme que esto estaba pasando a mis espaldas. Me sentí un poco ofendida y sentí que debía disculparme con mis padres, pero ellos lo descartaron porque obviamente entendían que esto no era mi culpa. Así que eso quedó resuelto y ahora solo esperamos que esto no le dé ideas a mi suegra o a Riley, y no vayan hablando con otras personas. Hasta ahora solo han intentado manipular emocionalmente a la familia de mi esposo, pero si hacen esto público y empiezan a hablar con nuestros amigos o compañeros de trabajo, sería bastante humillante para nosotros. No podemos hacer nada para evitar que suceda, pero esperamos que no ocurra, aunque al menos conseguimos la orden de restricción, así que eso ha sido un gran alivio. Ahora si intenta aparecer, simplemente la haremos arrestar y eso pondrá fin a todo esto. Ya que eso está resuelto, mi esposo y yo vamos a tratar de dedicar más tiempo a nuestros hijos. Creo que hemos estado pasando menos tiempo con ellos desde que Riley volvió a nuestras vidas y por eso hemos decidido tomar unas vacaciones. Ya hemos empezado a planearlas y lo hemos comentado en el trabajo. Estamos muy emocionados porque creo que nos merecemos este descanso después de todo lo que hemos pasado como familia. Así que veremos cómo va eso y creo que eso es todo por ahora. Actualización 5. Han pasado un par de meses desde mi última actualización y después de regresar de vacaciones con mis hijos nos sentíamos mucho mejor, así que no había estado muy activa aquí. Anoche recibí un mensaje de un número que no conocía, pero al leerlo me di cuenta de que era el prometido de Riley, quien había venido con ella el primer día que todo esto empezó. Estaba muy confundida sobre por qué me escribía, pero al leer su mensaje, para hacerlo corto, él dejó a Riley y solo quería disculparse con nosotros. En realidad fue Riley quien le había dado mi información de contacto al principio porque quería que él me escribiera cuando yo la había bloqueado, pero él pensó que eso sería ir demasiado lejos, así que nunca lo hizo. Hasta hace poco, él había estado del lado de Riley porque pensaba que yo estaba equivocada, pero siempre había tenido una pequeña duda al respecto, y no sé qué cambió de repente porque no lo mencionó en su mensaje, pero dijo que recientemente se había dado cuenta de que Riley era quien estaba equivocada y no quería ser parte de algo tan complicado.
Así que tuvo que dejarla y se estaba mudando de vuelta a su ciudad natal en unos días, pero antes quería disculparse conmigo por todos los problemas que Riley me había causado. Fue muy amable de su parte porque no pensaba que él hubiera sido parte de nada de esto hasta donde yo sabía, pero literalmente se estaba disculpando por no defender lo correcto. Se lo mostré a mi esposo y él también se sorprendió bastante, pero luego simplemente le dijo que estaba bien y le deseó lo mejor, y eso fue todo. Esta mañana nos enteramos por algunos amigos que Riley había estado llorando sobre esto en redes sociales. Aparentemente había publicado un video diciendo que su prometido, quien había estado con ella durante los últimos 3 años, la había abandonado, y que todo era mi culpa. De nuevo, no entiendo cómo algo de esto es mi culpa, pero supongo que así es como ella y su madre funcionan. Cuando algo sale mal en sus vidas, simplemente me culpan a mí. Como sea, ese video obviamente fue publicado para conseguir la simpatía y atención de la gente, y lo logró porque nuestro amigo nos dijo que la sección de comentarios estaba llena de gente criticándome y diciéndole a Riley que merecía algo mejor. La están pintando como una figura trágica que ha pasado por tanto, pero bueno, nosotros también conocemos la verdad sobre ella. De todos modos, no importa porque está recibiendo su merecido ahora. Actualización 6. Mi última actualización fue hace apenas un par de semanas y no pensé que volvería aquí tan pronto, pero lo que descubrí es gracioso. Nuestros amigos nos dijeron que ahora Riley y mi suegra están teniendo una pelea muy pública en redes sociales. Aparentemente, después de que su prometido la dejó, Riley decidió culpar también a su madre en uno de sus videos. Supongo que después de culparme durante un par de días, se dio cuenta de que no iba a responder, así que decidió culpar a su madre. Afirmó que aparentemente su madre fue quien la había hecho renunciar a su bebé para dármelo, y ahora ella era igualmente responsable de la situación actual. Que su prometido la dejara es aparentemente culpa de todos los demás ahora, y es gracioso cómo está evitando la responsabilidad. Supongo que está en negación en este momento, pero no puede huir de la verdad para siempre. Algún día tendrá que aceptar sus propios errores. Hasta entonces, definitivamente puede seguir culpando a su madre por todo porque la forma en que están peleando en línea ahora mismo es hilarante.